Sí. A ver, Alicia, ¿qué es eso de la depresión blanca o por qué se da? Pues es una asociación que se ha hecho con estados de tristeza, estados de decaimiento en la temporada navideña y que puede tener varios factores. Ahora, yo diría que básicamente creo que en la etapa navideña son momentos en donde experimentamos emociones de manera más intensa, general, no nada más la tristeza, sino también la euforia, la alegría, ¿no? Y creo que en ese sentido es muy interesante también entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo también va generando una serie de asociaciones y cómo esas asociaciones pues activan memorias que nos van a detonar estados anímicos, ¿no? Entonces, la Navidad para culturalmente hablando, juega un papel muy importante en nuestras memorias infantiles, en esas etapas en donde crecimos, en donde forjamos esos vínculos de apego que son más significativos en nuestra vida y donde también experimentamos el desarrollo de un aparato mental, de una psique, una capacidad de representación del mundo, en donde todo lo relacionado con la cuestión navideña junto, digamos, por supuesto, con una importancia muy relevante en el caso del significado religioso que también construye la forma de ver la realidad, que también es juega un papel muy importante, pero digamos a nivel afectivo tiene que ver mucho con esos vínculos, ¿no? Entonces llegamos a la Navidad y la Navidad es un espacio mental también, no nada más es un espacio en el tiempo, sino que mentalmente uno retrocede o experimenta, siente, reexperimenta situaciones que se vivieron en esa etapa. Cuando uno llega a la casa de los papás, porque estén o que no estén, o nos reunimos con personas que desde mucho tiempo venimos conviviendo, la familia, los hermanos, es en cierta forma revivir esas memorias y eso puede traer asociados aspectos muy creativos, muy lúdicos, muy grandiosos, muy felices, que es toda la exaltación, pero también pues vamos a resentir más las pérdidas, las ausencias, las relaciones complicadas, el sentido de soledad, de aislamiento, se potencia, ¿no? Entonces creo que esa es una de las razones por las cuales esta etapa es emocionalmente más intensa y creo que vale la pena entender esos procesos, ¿no? Fíjate que empezaste, ahorita te cedo la palabra, empezaste diciendo que hay muchos factores, ¿no? Estadísticamente hablando, el índice de suicidios, el índice de alteraciones, de depresión, aumentan, puede ser clima, puede ser la luz, sí, porque también se ha visto que en países, en países en donde la cantidad de horas luz durante el día disminuye por la época, por el invierno, como serían de los de latitud más hacia el norte, Canadá, Alaska, todo ese tipo de cosas. El índice de suicidios y de depresión ha aumentado o aumenta con esto. Y es una pregunta, es un factor, si no el más determinante, obviamente, lo que acabas de decir, que, bueno, pues que es una época en la que se está en familia y si en ese momento alguien de la familia no está, pues obviamente se resiente y bueno, pues también uno tiene este sentimiento de pérdida en ese momento porque todos los años ha estado, menos quizás ese o de ahí en adelante. Sí, definitivamente. La verdad es que lo marca la doctora algo súper importante, que es esta parte de la mente. La mente es algo que no podemos tocar. Es una construcción de ideas, algo que le llamamos la subjetividad. ¿Quién soy? ¿Quién me creo? ¿Cómo la gente me retroalimenta lo que yo soy o lo que creen que yo soy? Y es cierto, en esta temporada, que además a mí me gustaría sensibilizar a las personas para los famosos Grinch, ¿no? Si conocemos por ahí a alguien o convivimos con alguien que particularmente en esta temporada está más sensible, más irritable, menos capaz de compartir, ojalá podamos acudir a la compasión, a la generosidad, porque son personas que generalmente han sufrido mucho.
ya han tenido experiencias de vida en las que han sido rechazados. Esto tiene que ver con un mecanismo de defensa psíquico que se llama identificación proyectiva, en el que todos lo tenemos para bien o para mal, pero es un mecanismo en el que yo puedo hacer cosas con las que yo provoque que tú te portes conmigo como yo no quiero que te portes conmigo. Sin embargo, con mis actitudes inconscientes, yo hago que tú me rechaces. Y es el típico Grinch. Todo el mundo está feliz, pone las lucecitas y el Grinch está pensando, ¿cuánto vamos a gastar? La luz se va a acabar. Puro consumismo. ¿No? Esta parte donde, lejos de poderse conectar con la manada, con el grupo, con la tribu, me tengo que aislar como una forma de protección, porque si me dejo, y normalmente son personas muy sensibles, que si se abren, se entregan mucho. Y entonces cualquier rechazo, cualquier situación que huele a tú eres feo, tú no perteneces a esto, puede herirlos profundamente. Y entonces el mecanismo de defensa psíquico que implementamos para no sentirme lastimado, pueden ser muchos. Uno es la huida, en la charla que les platicaba la vez pasada, todos atacamos, huimos o nos paralizamos, todos. Y hay gente que ataca y entonces pues es que eres un gastalón, es que eres un irresponsable, y puedo echar toda la intelectualización que yo quiera para justificar mi no conectar. El motivo parece ser el gasto, pero en el fondo hay muchas otras cosas más emocionales, ¿no? O puedo huir, me aíslo, no me conecto con nadie, ¿no? O de pronto no sé ni cómo interactuar, ¿no? Y ahí es donde yo invito al público a que seamos generosos, empáticos y tengamos gestos dulces, amables, cálidos, porque esa gente, en la medida que va consiguiendo estas respuestas contrarias a lo que normalmente experimentan, abren la posibilidad que en ese aparato mental se vaya sumando una pequeña experiencia grata, alegre, agradable. Fuego. Buenos días, bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos, Radio Online. Los saluda su servidor, el doctor Jaime Kleiman, médico ginecobstetra que tengo mi base aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas. Estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación Dr. Álvarez Bravo del Hospital Español. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro. Les presento a mis co-conductores, el doctor Ernesto Santillán, destacado traumatólogo ortopedista, que también tiene su base aquí en el Hospital Español. Ernesto, bienvenido. Gracias, muy buen día a todos. La maestra Alicia Ortiz. Bueno, ahorita la presentamos bien porque también como co-conductora y yo iba a ser la ponente. Va a ser la ponente. Y nos acompaña el día de hoy Miguel Ángel de León, de Clínica Iscalti. Bienvenido, Miguel Ángel. Nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como @Salud para Todos Radio, y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcast, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos Radio Podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que ya lo tenemos aquí. ¿Depresión blanca o depresión navideña? ¿Por qué se da? Y bueno, pues qué bueno que los tenemos a ambos. Y la maestra Alicia Ortiz es docente psicoterapeuta. Tengo aquí su currículum, son 2 hojas. No. Psicoterapeuta. Magnífica profesional, amiga y además co-conductora con nosotros, también a Miguel Ángel de León. Ni se diga, la labor de Miguel es sumamente importante. Que la verdad es que es parte también de nuestro programa. Muchas gracias, es un honor para mí. No solamente invitado, sino parte ya esencial de este programa. Muchas gracias, doctor. Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos, porque pues ya empezamos un poquito más tarde, por aquello del tráfico navideño y todas esas cosas? ¿Verdad? Sí. A ver, Alicia, ¿qué es eso de la depresión blanca o por qué se da? Pues es una asociación que se ha hecho con estados de tristeza, estados de decaimiento en la temporada navideña, y que puede tener varios factores. Ahora, yo diría que básicamente creo que en la etapa navideña son momentos
en donde experimentamos emociones de manera más intensa, general, no nada más la tristeza, sino también la euforia, la alegría, ¿no? Y creo que en ese sentido es muy interesante también entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo también va generando una serie de asociaciones y cómo esas asociaciones pues activan memorias que nos van a detonar estados anímicos, ¿no? Entonces, la Navidad para culturalmente hablando, juega un papel muy importante en nuestras memorias infantiles, en esas etapas en donde crecimos, en donde forjamos esos vínculos de apego que son más significativos en nuestra vida y donde también experimentamos el desarrollo de un aparato mental, de una psique, de una capacidad de representación del mundo, en donde todo lo relacionado con la cuestión navideña, junto, digamos, por supuesto, con una importancia muy relevante en el caso del significado religioso que también construye la forma de ver la realidad, que también es juega un papel muy importante, pero digamos a nivel afectivo tiene que ver mucho con esos vínculos, ¿no? Entonces llegamos a la Navidad y la Navidad es un espacio mental también, no nada más es un espacio en el tiempo, sino que mentalmente uno retrocede o experimenta, reexperimenta situaciones que se vivieron en esa etapa. Cuando uno llega a la casa de los papás, porque estén o que no estén, o nos reunimos con personas que desde mucho tiempo venimos conviviendo, la familia, los hermanos, es en cierta forma revivir esas memorias y eso puede traer asociados aspectos muy creativos, muy lúdicos, muy grandiosos, muy felices, que es toda la exaltación, pero también pues vamos a resentir más las pérdidas, las ausencias, las relaciones complicadas, el sentido de soledad, de aislamiento, se potencia, ¿no? Entonces creo que esa es una de las razones por las cuales esta etapa es emocionalmente más intensa y creo que vale la pena entender esos procesos, ¿no? Fíjate que empezaste, ahorita te cedo la palabra, empezaste diciendo que hay muchos factores, ¿no? Estadísticamente hablando, el índice de suicidios, el índice de alteraciones, de depresión, aumentan, puede ser clima, puede ser la luz. Sí, porque también se ha visto que en países, claro. en países en donde la cantidad de horas luz durante el día disminuye por la época, por el invierno, como serían de los de latitud más hacia el norte, Canadá, Alaska, todo ese tipo de cosas, el índice de suicidios y de depresión ha aumentado o aumenta con esto. Y es una pregunta, es un factor, si no el más determinante, obviamente, lo que acabas de decir, que, bueno, pues que es una época en la que se está en familia y si en ese momento alguien de la familia no está, pues obviamente se resiente y bueno, pues también uno tiene este sentimiento de pérdida en ese momento porque todos los años ha estado, menos quizás ese o de ahí en adelante. Sí, definitivamente. La verdad es que lo marca la doctora algo súper importante, que es esta parte de la mente. La mente es algo que no podemos tocar. Es una construcción de ideas, algo que le llamamos la subjetividad. ¿Quién soy? ¿Quién me creo? ¿Cómo la gente me retroalimenta lo que yo soy o lo que creen que yo soy? Y es cierto, en esta temporada, que además a mí me gustaría sensibilizar a las personas para los famosos Grinch, ¿no? Si conocemos por ahí a alguien o convivimos con alguien que particularmente en esta temporada está más sensible, más irritable, menos capaz de compartir, ojalá podamos acudir a la compasión, a la generosidad, porque son personas que generalmente han sufrido mucho y han tenido experiencias de vida en las que han sido rechazados. Esto tiene que ver con un mecanismo de defensa psíquico que se llama identificación proyectiva, en el que todos lo tenemos para bien o para mal, pero es un mecanismo en el que yo puedo hacer cosas con las que yo provoque que tú te portes conmigo como yo no quiero que te portes conmigo. Sin embargo, con mis actitudes inconscientes, yo hago que tú me rechaces. Y es el típico Grinch. Todo el mundo está feliz, pone las lucecitas y el Grinch está pensando en cuánto vamos a gastar.
la luz se va a acabar. Puro consumismo. ¿No? Esta parte donde, lejos de poderse conectar con la manada, con el grupo, con la tribu, me tengo que aislar como una forma de protección, porque si me dejo, y normalmente son personas muy sensibles, que si se abren, se entregan mucho. Y entonces cualquier rechazo, cualquier situación que huele a tú eres feo, tú no perteneces a esto, puede herirlos profundamente. Y entonces el mecanismo de defensa psíquico que implementamos para no sentirme lastimado, pueden ser muchos. Uno es en la charla que les platicaba la vez pasada, todos atacamos, huimos o nos paralizamos, todos. Y hay gente que ataca y entonces pues es que eres un gastalón, es que eres un irresponsable, y puedo echar toda la intelectualización que yo quiera para justificar mi no conectar. El motivo parece ser el gasto, pero en el fondo hay muchas otras cosas más emocionales, ¿no? O puedo huir, me aíslo, no me conecto con nadie, ¿no? O de pronto no sé ni cómo interactuar, ¿no? Y ahí es donde yo invito al público a que seamos generosos, empáticos, y tengamos gestos dulces, amables, cálidos, porque esa gente, en la medida que va consiguiendo estas respuestas contrarias a lo que normalmente experimentan, abren la posibilidad que en ese aparato mental se vaya sumando una pequeña experiencia grata, alegre, agradable. Fíjate que ahorita me vino a la mente el famoso Grinch, ¿no? En todas las familias puede ser que haya alguno de mayor o menor proporción. Y qué bueno que lo tocas, ¿no? O sea, ¿cómo tratar a ese Grinch que tenemos en casa? ¿Cómo tratar a esa persona que se aísla o está enojado? O sea, si no le hacemos caso es bueno, si le hacemos mucho caso es bueno. O sea, ¿cómo interactuar con esa clase de personalidad? Claro. Creo que la palabra compasión es clave, ¿no? O sea, realmente tratar de entender, y empatía, agregaría el tema de la empatía, ¿no? O sea, tratar de ponerse en esa perspectiva. Y creo que lo que dice el doctor es bien cierto. Yo haría una distinción en cuanto a que hay personas que viven vidas tan traumatizadas que se vuelve una personalidad, ese ser Grinch, ese ser negativo, y son personas que convierten en eso su carácter, ¿no? Pero también haría un poco la diferenciación respecto a quienes no tienen la configuración de un carácter tan reactivo, pero sí en la temporada navideña, por memorias traumáticas o más complicadas o asociaciones de pérdidas, de momentos difíciles o de relaciones difíciles, se potencian en el espacio navideño, en la temporada navideña. Ya llegó el tío Juanito, ya ni quien lo soporte, man. Pero ya es una personalidad. Pero hay otro, por ejemplo, ahora que tenemos recientemente, pues que vivimos momentos, que estamos viendo momentos difíciles en general. Yo encuentro, por ejemplo, muchos jóvenes que van a pasar solos o solas. Sí. Esta temporada, porque como que después de la sí. y no porque sean Grinch y no porque estén en una estructura de carácter de esta naturaleza, en donde, como dice claramente, eso de la identificación proyectiva es todo el tiempo y te voy a estar teniendo una actitud de rechazo. Pero es una situación en donde también a partir de la pandemia como que muchas cosas se reconfiguraron en las relaciones familiares, y no nada más la pandemia, sino que también generacionalmente ya se están viviendo otras experiencias, otro sentido de relación, y hay muchos casos de personas grandes, adultos, jóvenes, que están planteándose el no estar con alguien, y creo que eso también es algo a considerar, ¿no? Que también muchas veces no se alcanza a generar un sentido de deseo de participación en algún lado, y que la necesidad de estar con uno mismo o aprender a estar con uno mismo o revalorizar la presencia con uno mismo se está volviendo un punto importante, ¿no? Se sabe que el tema de la soledad y el aislamiento ha sido un problema a nivel social, a nivel de salud pública, pero también creo que esta parte de sentirse, de pensar que las personas que se aíslan o que deciden pasarla de una manera independiente están mal, creo que eso tampoco ayuda mucho a generar y a alimentar esas redes de apoyo. O sea, no porque en una Navidad, en una noche no estemos juntos, no quiere decir que sean personas excluidas o que se deban, o que nos estén rechazando. Yo creo que también aprender en un sentido compasivo, a entender ciertas decisiones es parte de una sana convivencia en esta temporada, ¿no? Fíjate que sí. Doctor, adelante.
El tema de hoy es sumamente importante porque no hay que olvidar que la depresión, vamos a hablarlo así o a desglosarlo, es un trastorno mental. Y desde ese punto de enfoque, las manifestaciones que tanto la doctora Alicia como el doctor Miguel están explicando, es sumamente importante en relación a las experiencias vividas desde la infancia. Uh-huh. Hay situaciones que ni se toman en cuenta a nivel personal o individual, uh-huh, y muchas veces tampoco se valoran a nivel familiar. Y si partimos de que la familia es la unidad básica y fundamental de la sociedad tampoco lo valora. Y aquí entran hasta inclusive las brechas generacionales, porque a nivel social, y no se diga político, la gente no está preparada. Y no está preparada y técnicamente no le da como tal el valor fundamental a este tema de suma importancia. ¿Por qué lo señalo? Los acontecimientos están a la orden del día. Cuando yo, por ejemplo, salgo a la calle como cualquier persona, como cualquier ciudadano de a pie, como se dice vulgarmente, y veo que efectivamente, como bien señalas, mucha gente, de acuerdo a su capacidad económica, puede caer en el consumismo de decir, te voy a regalar algo, etcétera, etcétera, y caemos al eslogan publicitario de antes que decían, regala afecto, ¿sí? No lo compres, etcétera. Como se dice vulgarmente, ni muy, muy, ni tan, tan a nivel coloquial. ¿Por qué lo señaló Jaime? Hay muchos factores que confluyen en esta época. El frío, uh-huh, la luz, las experiencias vividas, los cambios, porque esa es la importancia también de, yo respeto todas las religiones, de la importancia del día 24, porque una cosa es Nochebuena y otra cosa Navidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es el nacimiento y es el preludio a algo nuevo que venga, uh-huh, pero algo bueno que venga en relación a un cambio basado en la reflexión. Yo me pongo a pensar el efecto a nivel social y gubernamental de nada más basarnos a decir puras mentiras. La doctora Alicia en días anteriores estuvo en Acapulco. Esa situación de decir mentiras de que Acapulco no va a ser triste Navidad por esto y el otro, eso entraría dentro del terreno de qué sistema, así como hay inmunidad biológica, hay una situación de inmunidad, vamos a llamarle a nivel emocional, para todas esas personas que cómo van a pasar la Navidad. ¿Cómo vamos a explicar una Navidad a la gente que sus hijos estaban conviviendo en una posada navideña y de una o de otra forma perdieron la vida? ¿Y qué va a pasar con esas familias, ahora como bien mencionas, que se reúnan en la mesa y un ser querido no esté? Y no esté por una situación, lamentablemente, y insisto, este es un súper tema el que estamos tratando. ¿Por qué? Porque la depresión hay que verla desde el punto de vista del vaso medio lleno y del vaso medio vacío, porque puede ser en un momento dado la punta del iceberg para que una persona, como bien señalaste, se aísle, crea resentimientos, en un momento dado se vuelva más agresivo porque no puede soportar que otra gente pueda convivir, ser feliz, entre comillas, y él no sentir, entre comillas, porque es un pleonasmo, ese sentimiento, porque no se puede incorporar a una convivencia de acuerdo a un manto, aunque sea un término más que nada teológico, de misericordia. Y por eso vuelvo a ser repetitivo, este mes es sumamente importante, porque al menos lo que aquí se trata de hacer es, y yo por delante, si ustedes quieren,
quitarnos un poco más la desinformación, la ignorancia en muchos temas y tratarlo todo desde el punto de vista superficial y decir, ya veremos el año próximo a ver cómo le hacemos. Es que No, se tiene que buscar un equilibrio. Claro. Tocas un punto muy importante, que sí, para el público es necesario que atendamos. Me invitaron estas semanas a algunos programas de radio y sí me dijeron, vamos a hablar de la depresión blanca. Y el otro me dijeron, vamos a hablar de la depresión de fin de año. Estacional. Y yo dije, esta depresión blanca de fin de año, que es una forma de nombrarlo popularmente. Sin embargo, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales tiene algo que se llama SAD, Seasonal Affective Disorder, que es trastorno afectivo de temporada, que puede ser en diciembre, pero muy poquitas personas les da en Navidad o en otoño. Sí, claro. Pero que tiene que ver con eso que ustedes marcan. Entonces sí es importante que el público sepa, cuando es un trastorno reconocido por los organismos de salud mental como una enfermedad y que tiene una secuencia de evolución y que hay criterios muy claros para definir cuándo es. Por ejemplo, un criterio muy importante es que este malestar perdure durante más de 2 semanas constantemente. No es que hoy me sentí triste y mañana no. O sea, es algo constante. Y sí, mucho de lo que tú platicas acá y de lo que hoy vivimos como sociedad, lo que acaba de pasar en Guanajuato es terrible. Es algo que no puedes creer, que porque no dejaste entrar, que además todos lo vivimos a de jóvenes que se quisieron meter los de la otra escuela a mi fiesta y no los dejamos. Pero ya las consecuencias de lo que viene y que tiene que ver con un problema de salud pública y de política y de criterios de sanidad mental, que es la impunidad. Y vivimos en uno de los países más impunes del mundo. Y esto genera violencia. Ahora, ahí es una carta que tenemos que atender. Y por cierto, el siguiente ciclo de conferencias para padres va a tocar este tema de la impunidad. Me parece que tenemos que meternos a hablar de esto, no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de salud mental. Pero entonces, ya una vez que distinguimos lo que es una enfermedad mental, una depresión blanca, como criterio de enfermedad, a una depresión, porque resulta que este año yo quería ser presidente de la República. Sí, claro. Y no lo logré, ¿no? Y a lo mejor ya nunca más lo voy a lograr. Entonces, los cierres de ciclo siempre nos enfrentan a éxitos y a fracasos. A cuentas, ¿no? ¿No? Cierre Sí, de cuentas. claro, lo que tú decías, doctor, ¿no? Es claro. Un nuevo comienzo. Y si lo logré o no lo logré, la manera en cómo yo maneje esta frustración o esta alegría, pues mueve las emociones. Y esto nos puede llevar a que sea una temporada pues de cierta tristeza, ¿no? Claro, la pérdida de personas importantes, por supuesto que es el momento, ¿no? Claro. Papá no va a estar ahí, mi papá murió y lo extraño, mi abuelo, mi tía. Y entonces esto nos empieza a conectar con las emociones que ojalá que nos permitamos, porque otro problema que yo veo en nuestro país es que la gente tendemos a intelectualizar todo para no sentirlo. Sí, y cuando hacemos esto, estamos empujando la depresión. Y hay una cosa interesante, ¿no? O sea, y para poner en claro algunas cosas, la depresión no es un estado de ánimo. Uh-huh. La depresión es una enfermedad. Exacto. Claro. Y lo hemos dicho aquí infinidad de veces. Y esto de, o por qué es una enfermedad, es una enfermedad de un desbalance de neurotransmisores, ya viéndolo biológicamente. Exacto. Obviamente que hay detonantes, disparadores Sí. o gatillos, vamos a llamarles de alguna forma, que hacen que ese desbalance se cree. Sí. Y algunas personas lo pueden tener y otras personas no lo pueden tener. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en una situación en la que estamos tristes o porque no fuiste presidente de la República o porque se murió tu perro o porque se murió algún familiar? Es totalmente comprensible que pase esas cosas. Pero como tú lo acabas de decir, esto tiene un límite y bueno, pues yo puedo tener y estar con una pena y tener y vivir ese duelo. Exacto. Durante X tiempo. Pero los duelos tienen también su proceso. Su periodo, claro. claro. Que es súper importante, hay que el público sepa, y supongo que ya lo han dado mucho, pero para vivir un duelo hay que pasar por unos 5 etapas, según Elizabeth Kubler-Ross.
que Así nos es. decía, ¿no? Que te vas a enojar, te vas a deprimir. Lo vas a negar. Lo vas a negar, ¿no? Vas a expresar ira. Y esto se va a estar reciclando hasta que te aceptes. Y se repiten los ciclos. Entonces, sí, es muy complejo, ¿no? Y no hay que simplificarlo porque además, otra cosa que a mí me parece importantísimo meter y compartir con los jóvenes sobre todo. Vivimos en la época de más velocidad de la historia de la humanidad, yo creo, ¿no? La informática, información, Sí, totalmente. en conocimiento. Y entonces hoy los chavos tienen una bajísima tolerancia a la frustración. Así es. Sí. Estos procesos que además tienen un porqué la Navidad, por qué el nacimiento, en las culturas, cada cultura, si ustedes ven la religión judía, tiene unos rituales y unas tradiciones bien bonitas también, ¿no? La religión católica, la cristiana, cada uno con sus principios y valores, en donde lo que vas haciendo es prepararte para esta fecha de cierre, para hacer una concientización y una reflexión. Dentro de las etapas del desarrollo psicológico hay una autora por ahí, Melanie Klein, para los que les gusta la psicología más profunda, que ella plantea que un signo de salud mental es que todos, absolutamente todos, hay una etapa donde tenemos que pasar por la depresión a fuerza para poder evolucionar hacia otro momento. Y claro, la temporada navideña que hay menos sol, ¿no? Exacto, hay menos sol, hay mucho frío, la luz carece, porque además la luz tiene un efecto muy importante en la serotonina, en la dopamina, en la ya se me fue esta palabra. Neurotransmisores, claro. Que son cosas que te activan. El ciclo circadiano cambia, ¿no? Que el ciclo circadiano es las horas que te acostumbras a dormir porque hay luz o no hay luz, día, ¿no? Sentido de noche y día. Y entonces todo esto se está ajustando en este periodo. Lo que nos está dando un aviso que es una preparación para enfrentar el comienzo, ¿no? La primavera, la luz, otra vez reiniciar. Pero pasar por estos procesos depresivos no siempre es malo. O sea, es muy diferente un rasgo depresivo a una depresión. Claro. Y es necesario que todos nos deprimamos. Claro, creo que en ese sentido esa distinción es fundamental que están marcando entre la tristeza como una emoción de la gama tan importante, tan valiosa de emociones que como seres humanos y como organismos vivos, como seres sintientes, podemos experimentar para saber que estamos vivos. La tristeza es una de ellas y no sería sano que alguien no experimente tristeza ante situaciones que efectivamente nos están hablando de situaciones adversas, de tragedias, de pérdidas, o sea, no sería sano, es un rasgo de antisocial, de trastorno antisocial, alguien que no siente el daño, la tristeza o que no genera un sentido de empatía y de conexión con los demás. Mira, esto que pasó con los muchachos, a mí me tiene impactado estos jóvenes porque nuestros hijos pudieron haber estado ahí y haber muerto, ¿no? Pero si lo hacemos un poco menos trágico, digo, yo vengo hoy con 3 abrigos, creo, pero hay niños en la calle que a lo mejor se están muriendo de frío, los chiquillos, ¿no? Y a veces, como no me afecta a mí, que esto es lo que a los jóvenes les está llevando mucho, estoy de acuerdo en que tienen su derecho a aislarse, pero el sentido de manada, de tribu, es muy importante cuidarlo y conservarlo. Y particularmente judía, en la adolescencia es crucial. En la comunidad judía hay algo que me encanta que uno de mis pacientes me platicaba. Hay una página de Facebook donde alguien tiene esta mesa, que está bastante buena, pero yo ya quiero mi mesa de lujo. Y la pongo ahí para que quien la necesite la pueda usar. Y entonces un emprendedor que no trae ni un peso ni un quinto en la bolsa va a este lugar, oye, yo soy judío, bla, bla, bla. Necesito 2 sillas, necesito no sé qué, y entonces se arman, ¿no? Y esta etapa de juventud, de que todo lo quieren rápido, de que todo es práctico, de que vanaglorian a un tipo que dice groserías, suecidades, devalúa a la mujer, hablan entre más vulgar, más éxito están teniendo esos muchachos. Hijo, eso es preocupante, porque estos procesos de espera, de asimilar, de reflexionar, aquí me parece que estamos perdiendo algo que en la teoría le llamamos la mentalización, que es un proceso en el que yo soy capaz de pensarme a mí, pero también pensarte a ti. Y además me esfuerzo por decodificar o interpretar lo que tú estás queriéndome decir a lo que yo estoy entendiendo. Les pongo un ejemplo muy chusco. Esto lo escuché de una doctora del Centro de Mentalización México, que es muy bonito el ejemplo. Está una doctora académica súper connotada, con premios, así como estos doctores, ¿no? Reconocidos, así súper famosa, con su hija de 5 años. Y de pronto, la doctora ve que su hija agarra su estetoscopio, se lo pone
¿cómo se llama eso donde va el corazón? La parte que se pone al corazón. Sí, la campana. La campana se la lleva al corazón, agarra la niña la campana y la doctora piensa, quiere ser doctora. Y se emociona, ¿no? Mi hija quiere ser doctora. Y de pronto la niña lleva a su boca la campana y dice, bienvenido a McDonald's. ¿De qué va a querer su y entonces la doctora le grita y le dice, ¿cómo que bienvenida a McDonald's? Tú vas a ser científica, no vas a ser una carejera. Y la doctora se descompone porque en este proceso, entre lo que yo me imagino y lo que el otro piensa, que eso es mentalizar bien o mal, se perdió la doctora. Perdió la edad de la niña, perdió que faltan muchos años, perdió que incluso en estos gritos la niña lo que menos va a querer es parecerse a esta mamá. La mentalización de la niña es, vieja bruja, ¿qué le pasa? No estoy jugando. Entonces, creo que si vamos entendiendo, y en esta temporada y en todas, aprendemos a mentalizar, aprendemos a esperarnos. A ver, yo entendí esto, ¿tú qué querías decirme? Antes de pelearnos y acusar al otro, ¿no? Y creo que eso que está diciendo, doctor, es también clave en la formación de memorias. O sea, esa memoria de que mi mamá, doctora, me respondió de esta manera es algo que va a integrar en una memoria. Y por eso creo que una de las grandes labores de los adultos en general, de los papás y las familias en particular, es crear buenas memorias de estas temporadas. Por supuesto. Memorias de compartir, de generosidad, de creatividad, de convivencia. Sí, claro. Porque es algo que va a fortalecer la capacidad de resiliencia en el futuro. Es en la medida en que tengamos esos recursos para ver las partes amorosas y generosas de la vida y de los demás, porque como somos seres sociales y aunque pasemos en estas temporadas de manera aislada o de manera independiente y autónoma, de todos modos somos seres sociales, no podemos sobrevivir si no estamos integrados a un conjunto, a una sociedad. Entonces, creo que en esa parte es bien importante, incluso para poder llevar adelante un estado de esa naturaleza, un estado de aislamiento, ¿no? El tener las memorias que nos permitan decir, oye, esta unión, estas temporadas tienen un sentido que me hace dimensionar a mí que soy parte de, porque el sentido de pertenencia es parte de lo que se va integrando en esas etapas. Y precisamente cuando no se logra es que están esas personalidades tan de rechazo, ¿no? Creo que hay cosas, y precisamente en el ánimo de la formación para una buena salud, cuando nos entendemos como seres sociales, también en esta parte que yo marco mucho de entendernos como seres biopsicosociales, porque la parte biológica es esto que decía, ¿no? Que tenemos una condición orgánica, en donde si hay déficits de serotonina que también están asociados a los aspectos geográficos ambientales climatológicos, tienen que ver, ahora se sabe, y eso es también todo un tema a tratar en algún momento, que buena parte de la condición del aparato digestivo está asociado a la producción de ese neurotransmisor y por lo tanto la condición digestiva está muy asociada a los estados anímicos, y en esta época variamos mucho la dieta. Entonces puede ser un factor que igual y que nos altera para bien o igual y nos pone mal, porque estamos alterando mucho nuestros ciclos y nuestras formas de vida. Entonces pueden ser así esos subidas y bajones que también nos pueden hacer sentir mal si no entendemos nuestra biología. En la parte psicológica, biopsicosociales, está toda esta integración de memorias que de alguna manera en esta etapa, en este escenario mental, pues se van a resentir en uno o en otro sentido, de una u otra forma. Voy a tener esos recuerdos creativos, lúdicos, voy a querer revivir esto para los jóvenes, para los niños, para mí misma, con quienes estoy conviviendo ahora en función de cómo yo los haya vivido. Y también está esta dimensión social, donde nosotros somos la única especie que podemos expresar todo este universo simbólico, en donde la Navidad en sí misma ya tiene toda una connotación anímica, imaginaria, en donde ya empiezo a ver que los arbolitos, bueno, todo el espectro religioso, todo el aspecto de estos símbolos que nos van a referir a todo lo que se ha venido configurando como nuestra biografía personal, nuestra experiencia vital, y que va a detonar, los correspondientes estados anímicos, donde, reitero, sí importa la distinción de que pues me siento alegre, está padre, lo siento más intensamente, o me da una tristeza pensar en algo, y la distinción que hizo, ¿no? De ver cuando ya estamos incurriendo en una situación patológica que hay que atender de una manera apropiada. Quizá una de las riquezas prácticas, doctor, de esta temporada para mí, y urgente, necesaria en nuestra sociedad,
es tener la capacidad de pensar en el otro. Sí, claro. Porque nos estamos convirtiendo en una sociedad terriblemente egoísta y terriblemente incompetente, analfabeta, emocionalmente hablando, para poder pensar al otro. Yo me pregunto, estos chicos que fueron asesinados, los papás o los familiares de los que los mataron, no se daban cuenta, no saben en qué están metidos. El grado de violencia que No, pero fíjate, Alice, el punto para mí es, siempre sabes lo que más o menos hace tu hijo, tu sobrino, te das cuenta de que hay cosas extrañas. Y entonces, ¿cuál es mi participación en eventos como estos? ¿Qué me importa? Por eso remití ahorita lo de los chicos en la calle, ¿no? La gente de calle que no tienen las mismas oportunidades que tenemos nosotros. Y cuando veo, le echo agua al parabrisas para que no me limpie el parabrisas, o me indigna y me enoja que este mugroso se me acerque. Cuando creo que la temporada justo lo que trata de mover es esta parte de cada uno de nosotros, de ser empáticos. Alicia decía hace rato, claramente, la empatía es urgente. Ojalá hubiera pastillas de empatía, ¿no? Y no me refiero con esto sobreprotección, porque podemos caer en eso con nuestros hijos. Sí me refiero a un proceso, una capacidad de pensar en el otro y qué va a sentir el otro y ser éticos en ese sentido. Porque cuando yo abuso de ti y me aprovecho de que tú estás en una desventaja, que es algo que sucede mucho hoy día, estoy dejando de ser una persona ética y esto va a generar en algún punto una sensación de injusticia, inconformidad y probablemente de violencia. Aquí hasta lo señalaba, o quieres ser primero tú. No, adelante, por favor. Aquí, al paso del tiempo, siempre se debe de hacer un resumen, una conclusión de una temporalidad, vulgo año que termina o que está por terminar, y uno que comienza. Para mí el punto de reflexión, y que fuera de audio, etcétera, etcétera, lo comentábamos, que se va volviendo uno un hedonista, porque para mí es un placer estar aquí con este grupo y con las personas que nos están escuchando. Porque técnicamente, punto número 1, el que involucremos la soledad no quiere decir que sea algo patológico, porque la soledad, entre comillas, por definición es diferente al aislamiento. La soledad es una base muy fundamental para generar en nosotros una reflexión, no dejar nuestra mente en blanco. Punto número 1. Punto número 2, el aceptar que somos entes o seres biológicos, psicológicos y sociales es trascendental, porque una cuestión no está aislada de la demás. Punto número 3, hay conocimientos o conceptos que por X o por Z, en alguna ocasión hablábamos sobre X comunicador, que no voy a decir el nombre por respeto, y que decíamos, ¿quién iba a señalar que hace 5 o 6 años estaba en la boga de que lo entrevistaran en televisión, radio, medios sociales o redes sociales, y ahorita está completamente olvidado? Y alguien decía, es que a una persona que no tiene una fuerza a nivel biológico, psicológico y social, quítale los reflectores y se vuelve nuevamente al anonimato. Ahora, ¿por qué lo señalo? Porque el principio de solidaridad humana universal no fue vendido, vamos a llamarle, aunque no es el término adecuado, ¿sí?, en forma generalizada. Yo te protejo, tú me proteges. Tú haces bien tu trabajo, yo debo de hacer bien mi trabajo. Tú en un momento respetas las leyes, yo las tengo que respetar. Porque técnicamente hasta inclusive son, fíjense lo que es ir a una cuestión tan simple y trascendental de lo que ahorita nosotros, porque uno de los principios de este programa es no establecer tanta terminología médica para que en un momento dado sea un factor de interactuar con nuestro público. ¿Por qué? Señalamos lo que son los neurotransmisores, el eje de serotonina, que no lo vamos a ahondar, a nivel
encefálico y que eso se traduce, por eso los invitamos a que nos quitemos ya la ignorancia y el velo de los ojos. El tradicional ponche. El tradicional ponche cumple una labor muy específica en estos días, porque independientemente de que fue el motivo ayer, aunque no lo quieran creer, de un programa de televisión que se llevó casi 2 o 3 horas y que cada quien mandaba, entre comillas, cuál era su fórmula o cómo debería de prepararse un ponche, esa receta, en realidad, si tú te das cuenta en los ingredientes, todos son estimulantes. Y técnicamente por eso las personas, independientemente de que lo vean desde un punto de vista muy folclórico, de que pásame mi ponche para agarrar calor, independientemente de que agarres calor, es de que te genere energía y la secreción precisamente de estimulantes para que en un momento dado tú convivas más. Dijera Chava Flores, si va acompañado ese ponchecito de un poco de piquetito, pues todavía va a ser más su labor, porque como bien decías, porque el tío Juan, que se aísla, ahorita lo que no hablaba, puta, va a hablar hasta quién fue el que asesinó a Colosio, casi. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque a final de cuentas es compartir, convivir y reflexionar. ¿Cuántas veces nosotros podemos hasta decir, y tomo el ejemplo que mencionas, de ver personas en la calle y decir, pobres, que no tienen nada, y sin embargo los ves reírse y con una mísera playerita, qué frío, ni qué temperatura, ni qué congelación, hasta que lógicamente el sector vulnerable, y entonces pasamos de la risa a la tragedia, va a amanecer a que falleció por congelamiento. Y es cuando en un momento dado es el principio de lo que son, como bien lo señalaron, diferentes culturas y principios, porque está bien el ayudar, pero está bien también fomentar que la gente se tiene que superar a base de una disciplina y de un trabajo. Claro. Porque muchas veces cambiamos, y no porque sea uno de los motivos que a mí me gusta de pasar el tiempo, entre comillas, que es el teatro y el cine. ¿Cómo puedes proyectar una indumentaria para generar, entre comillas, en otro ser vivo, la situación de pesadumbre y decir, no tengo, pero pues vamos a darle? En un momento, y para terminar el comentario, cuando se dan las cosas y no se valora de la persona que la recibe en un momento dado, que es una ayuda para generar el que en realidad quiere ayudar, no debería de haber niños ni personas en la calle o en condiciones de calle. Porque entonces para decir en dónde está precisamente la situación de romperlo si lo estoy fomentando. En el estado de Chiapas, a la entrada de la famosa cascada de Velo de Novia, hay infinidad de niños que se la saben de todas el recorrido. Como son niños, uno de menos dice, pues ¿cuánto les daremos? Pues 25. Se les da en ocasiones hasta 100 pesos o puede ser hasta más. ¿Cuál es la circunstancia cuando termina el recorrido, entra otro, entre comillas, a ese lugar? Si lo vemos desde el punto de vista práctico, económico y no social, estamos fomentando que el padre o la madre estén sujetos a lo que esos niños van a llevar en el aspecto monetario. Y a esos padres y a esos niños, por eso es la dinámica de verlo todo bajo muchas aristas. Claro, ¿les va a importar que vayan a la escuela? No les va a importar que vayan a la escuela. ¿Por qué? Porque ellos ya están siendo económicamente activos para una familia, y lo que no, entre comillas, ven, y por eso quitémonos todos, y yo por delante, la ignorancia de los aspectos que pueden ser biológicos, psicológicos
y sociales con lo que en realidad estamos viviendo. Y Porque lo fomentando. barato Ujú. cuesta caro, y muy caro. Y muy caro. Antes de darte la palabra, porque tenemos muchísimas comentarios Sí. Ujú. y muchas preguntas, yo nomás quiero hacer 2 reflexiones. Tú acabas de hablar sobre la empatía y la época, y bueno, pues en la religión judía también tenemos una época, por ejemplo, en la época del Yom Kippur, en la que es el Día del Perdón, y yo llego con mis enemigos y les digo, a ver, lo que te he hecho, pues, borrón y cuenta nueva, ya somos cuates, cacahuates. Hay empatía, y ahorita en Navidad, bueno, pues tenemos que tener empatía y todo, pero no debe de ser nada más ni la época de Yom Kippur, De ni un la día. época de Navidad, ni la época del solsticio de verano. Tiene que ser todo el tiempo. Claro. Y esa es una de las cosas que yo, pues, me gustaría hacer patente, ¿no? Que no tenemos que tener un día en especial para ser empáticos con la gente, que no tiene que ser Navidad, no tiene que ser Yom Kippur, no tiene que ser el día de la castañuela, ¿no? El día lo que sea. Tenemos que ser así, y tenemos que hacer conscientes de este tipo de cosas, no nada más estos días, sino todo el año. Y ahorita hablaste de una cosa, de la fiesta en Guanajuato. ¿Y cuál es la diferencia de esa fiesta en Guanajuato con la fiesta y la sana convivencia que en Israel estaban haciendo? Sí, Y llegó sí, un grupo sí. terrorista, Claro. y también no nada más masacró a los que estaban ahí, sino también se los llevó y los secuestraron. Sí fue venganza, sí fue pues un acto de terror. Y yo estoy hablando del grupo de Hamas, yo no estoy hablando de los Ajá, palestinos, exacto. que no, Es Es diferente. que hay que malinterpreten, diferenciarlos, claro. exactamente. Sí. Y que si, bueno, pues si ya nos ponemos a hablar de esto, y que si jamás pone de escudos a los palestinos, Sí. obviamente, pues pobre pueblo va a sufrir, pero no va a sufrir porque los están poniendo de escudos, Sí. y los otros se tienen que defender. Claro. Ahora, fíjate, justo la temporada se supone que se presta para eso. Dentro de los procesos psíquicos de todo ser humano, aprender a reparar es un acto fundamental. Y justo, la reparación viene desde este momento de la reflexión, ¿no? La palabra reflexión significa como volver atrás, Sí, ¿no? repetitivo. Volver a repetir, ¿no? Y el flexionar, ¿no? Como moverte hacia atrás, para tener algo de maleabilidad y analizar, detenerme un momento. Y creo que esta temporada de fin de año navideña Totalmente. es un momento completamente idóneo por muchas condiciones biológicas, fisiológicas, psicológicas, sociales, para pararnos, ¿no? Y ver. Y cuidar mucho nuestra lengua, porque además también tengo muchos pacientes judíos, se están enfrentando ante un antisemitismo, y es a nivel mundial, ¿no? No, por Sí, supuesto. claro. Un odio, por lo que escuché en el meme. Los chavos tienen que ser muy cuidadosos. Ven un meme que les hace gracia, que les parece importante, y tienen un juicio tan barato y tan bajo, sin ponerse a explorar, investigar, entender cuáles son, y la política, bueno, qué podemos decir de nuestra política, ¿no? Hablan mal unos de otros. Tenemos una responsabilidad en ese sentido. Este momento de fin de año es para que hablemos de esto, reflexionemos, Yo eduquemos creo que eso es muy a importante. nuestra familia, a nuestros hijos. Aprovechemos, hay menos clases, hay menos trabajo, porque siempre andamos corre. Un regalo de esta temporada es que todos tenemos, el Sí, tráfico ahorita hay que estuvo correr. fantástico, ¿no? Mira, Claro. Alicia, tenemos varias Sí, preguntas. tenemos varias preguntas y comentarios. Gracias por tu y creo que de alguna comentario. manera nos conectan con lo que estamos planteando, Sí. con lo que están planteando, ¿no? Margarita Lira, muchísimas gracias por estar conectada. Dice, efectivamente todos hemos atravesado situaciones difíciles y en estas fechas se vienen recuerdos que te hacen sentir triste, pero bueno, ante esta situación
mejor recordar cosas lindas y que tenemos mucho por vivir. Gracias a todos los ponentes y muy feliz Navidad. Quisiera hacer énfasis en esto, en donde dice ella, recuerdos, se vienen los recuerdos, porque aquí también tenemos, muchas gracias, Flavita, gracias. Salvador dice, muchas gracias y felicidades por tratar este tema. Yo soy una persona que me duele la Navidad. No me gusta festejarla, pero lo hago por mi hija pequeña y hasta cuenta los días para festejarla y hasta le brillan los ojos. ¿En qué momento perdemos ese sentimiento que tienen los niños? Saludos y felicidades. Y lo quise tomar como punto de partida para este comentario, en donde creo que sí es importante enfatizar el crear buenas memorias de esas etapas, porque hay una corriente, y no es nada extraña, de crianza, en donde se cree que el maltrato y el hiperrealismo, el hacer a los niños conscientes de todo lo que está pasando, los va a hacer fuertes, cuando eso en realidad lo que hace es seres traumatizados y difícilmente resilientes, difícilmente proclives al perdón, a la reparación. Y creo que eso sí es importante notarlo, porque estamos viviendo realmente tiempos muy difíciles. Me traigo a la mente una película muy conocida que es La vida es bella, ¿no? Que aquella en donde se está viviendo esa trágica realidad de un campo de concentración. Y sin embargo se trata de recrearle a un niño una imagen distinta, y no es mentirles, es generar capacidad de afrontamiento y de superación. Y yo creo que en ese sentido la línea es muy difícil y no es muy poco clara de ver hasta dónde realmente estoy generando un escenario falso y dónde estoy creando una fortaleza, pero eso implica que también como adultos revisemos cómo están nuestras capacidades de resiliencia, porque los traumas se transmiten también generacionalmente, y la manera de darles a las nuevas generaciones capacidad de afrontar las adversidades sin verlas desde nuestras perspectivas traumatizantes y poco resilientes en muchos casos, pues es ser conscientes de ellos, ¿no? Entonces creo que esta parte del trato a los niños y a los adolescentes en esta etapa para hacer personas resilientes es un momento muy, muy, muy favorable para eso, ¿no? Como dice el doctor, para el perdón, para el replanteamiento, para el reprocesamiento y para la resignificación de muchos aspectos que se van viviendo como adversidades, ¿no? Entonces, estas son un par de comentarios, y también tenemos el comentario de Mauricio que dice, es que sin dinero y regalos la Navidad no sabe. Creo que todo se tergiversa y la Navidad ya no es lo que debe. Felicidades, Mauricio. ¿Qué opinan? A ver, claro. es algo muy interesante. Sin dinero ni regalos, regale afecto. Sí, no lo compre, ¿no? Sí. Todo va a depender de la óptica de cómo se tome, ¿no? Porque aquí es interesante hasta desde el punto de vista de personas que, vamos a llamarle así, pueden ser líderes a nivel social. ¿Por qué lo digo? Porque tú ves la transmisión de las películas de esta temporada, y los que se tiene hasta de televisión abierta, no estoy diciendo de televisión de cable y demás. Y cuando tienes, la posibilidad de ver cine hindú, de Rusia y de otras partes del mundo, generalmente se cae a lo que mencionas, que es una convivencia, que es una situación de perdón y de en un momento dado volver a generar acuerdos. No se diga porque alguien pudiera decir eso es materialismo, o que el derechismo y los conservadores y ve las películas de esta época de que nos vienen de Estados Unidos, es una situación de convivencia total, de lo que dicen ahorita, de regalos, de situaciones que se superan, porque siempre viene la tragedia de la mano, que después por estos tiempos se llega a una reflexión, a una reparación y aparentemente un final feliz. Y yo me pongo a pensar cuando se toca este tema de Navidad, hasta en nuestro cine nacional. La tragedia en películas como Ustedes los ricos, Nosotros los pobres y Pepe el Toro, o tragedias en las películas de Arturo de Córdoba y Marga López, de que yo soy la familia, tú no aceptas de que yo era la segunda y mejor me quedo con esta, y etcétera, etcétera, y que nos
planteaban lo que era la situación de proyección social de esa época, y con el debido reconocimiento hasta de un gran personaje que fue Héctor Suárez, en su famosa película de Lagunilla, mi barrio, y todo lo que tú quieras, y que toca este tema de Navidad y le dice a Leticia Perdigón en una escena, imagínate que estos frijolitos refritos es el mejor de los caviares, y esto es como si fuera el bacalao y sus tortitas de camarón y todo. Y llega la otra gente, porque hablar de economía es fundamental. En salud, en convivencia y en todo. Si no se tiene un recurso, ¿de qué vamos a partir? Si no es de la lucha codo a codo. ¿Y por qué lo digo? Porque ¿quién llega al final en esa película? Manolo Fábregas, el todopudiente. ¿Por qué? Porque tiene otra educación, junto con Lucha Villa, a convivir con una persona de otro tipo de extracto o de esfera, pero al final de cuentas, ¿cuál es la situación o el planteamiento? Convivir. Claro. Exacto. El doctor está... Pues yo no, lo que pasa... Por motivos de salud. No, vamos a un corte, pero antes del corte yo quiero despedirme no para siempre, como diría. Sí, más vale nombres y apellidos. Despedirme de la transmisión. Pues de la transmisión, porque yo voy a tener que, por motivos de trabajo, salir antes. Y bueno, no quiero pues dejar este momento sin desearles pues todo lo mejor para el próximo año, a todos ustedes, a nuestra audiencia, que pues que nos hacen el favor de estar con nosotros, que nos hacen el favor de mandar sus preguntas. Aparte de agradecerles, pues quiero desearles todo lo mejor. A ustedes también, todo lo mejor es todo lo mejor. Digo, no hay pues de aquí para acá o de allá para acá. Y pues que pasemos el próximo año mejor que porque si fue bueno, el año que entra tiene que ser mejor. Exacto. Totalmente. De acuerdo, totalmente. Buscar siempre tener esa capacidad de ver buenos escenarios. Exactamente, ¿no? Y ir escalando. Mejores escenarios. Exactamente. Sí. Bueno, y no porque sea malo. Y que hay que construirlos, porque no es que vengan. Solemos decir mucho personalmente, ¿no? Que el 2024 te traiga. No te va a traer nada. O sea, no, el 2024 tú lo vas a lograr. Lo tienes que construir. Tú lo vas a trabajar. Tienes que trabajar, exactamente. Claro. Eso es así. No, pero justamente la idea es trabajar, y lo estamos haciendo para que en un futuro, llámese 2024 o como se llame, el mes de enero, el mes de febrero o el mes que sea, nos vaya mejor en todos los aspectos. Un gran abrazo. Un gran abrazo, y nos vamos a una pausa y regresamos. No se vaya. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Gabriel Poceros, médico ginecólogo e integrante del programa Salud para Todos Radio Online. Este mensaje es para ti, para invitarte a que seas nuestro patrocinador. Promovamos tu producto o servicio aquí en el programa. Estamos en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales. Tenemos distintos niveles, distintas etapas con las cuales tú puedes participar. Aquí aparece el teléfono de la producción a donde te puedes comunicar. Esperamos tus mensajes. Gracias. Regresando nuevamente a este magnífico tema que hoy estamos tratando, y vamos a dar respuesta a varias preguntas que nos han realizado hoy, que les agradecemos. Claro, muchísimas gracias. Pues pensando en que en estas temporadas tiende también a resentirse de manera más profunda. Bueno, tenemos estas preguntas. En el caso de Cristina, nos dice: doctores, ¿cómo podemos saber que la depresión ya se estacionó en una? ¿Hay manera de saberlo? Sí, claro. Y muy relacionado con la pregunta de Lupita, el comentario, dice: yo perdí todo este año.
Mi marido se fue con alguien más joven, me dejó y hasta mi casa me dejó. Me quitó a mis hijos y me quitó mi casa, perdón, y mis hijos están en discusión. Yo estoy devastada. Hago ejercicio porque me ayuda, pero a veces no entiendo cómo alguien que decía amarte te puede hacer tanto daño. ¿Qué me recomiendan hacer? Gracias, felicidades por su programa y a la mesa. Creo que son temas precisamente que, aparte de la cuestión de las que se vive de una manera más intensa. Claro. Doctor, ¿usted qué le recomendaría a nuestros radioescuchas? Lo primero que les diría es, una depresión tiene una duración, un tiempo para... Si es solamente un día, una semana, 2 semanas, pero sales de este estado de tristeza profunda, en donde no te interesa nada, se te quitó el sueño, lo que normalmente disfrutas ya no te importa, tus hijos ya no tienes ganas ni de verlos, todo te fastidian, duermes mucho o duermes muy poco, o no comes o comes en exceso. Todos estos son indicadores muy claros de que estás deprimida, y para ello necesitas ir a ver a un especialista. El especialista para este tratamiento es el psiquiatra. Los doctores generales tienen cierta información y pueden ayudar, y a veces es más barato ir con un médico general, pero en mi experiencia los psiquiatras tienen una especialidad y un conocimiento más profundo de varias variables que a veces afectan, y te pueden dar el medicamento más apropiado para ello. Ahora, mucha gente le tiene miedo al medicamento, y es muy importante desmitificar todo esto que en algunos años pensamos es que me vuelvo dependiente de él, es que no quiero necesitar nada para estar yo bien. La historia de muchas personas es que a partir de que toman un medicamento la vida les cambia para bien, para estar más balanceados. Incluso hay medicamentos que son de diferente potencialidad. Por ejemplo, hay algo que se llama reguladores emocionales, que no propiamente es el antidepresivo más potente, es algo ligero que lo puedes tomar por un tiempo, y después de un tiempo, junto con tu doctor y si es posible con tu terapia, puedes ir identificando si esto ya lo pueden retirar. En mi caso tengo varios casos de éxito de gente que lo tomó un tiempo y lo dejaron. Hay pacientes que no. Hay pacientes que justo porque tu organismo no está produciendo una sustancia o está generando de más una sustancia, estos medicamentos te ayudan a regular esto, y a lo mejor lo tienes que tomar por mucho más tiempo, ¿no? Yo diría, inténtalo, acércate, pero sí se pueden hacer cosas. Claro, y aparte, bueno, junto con este tema que definitivamente, como bien dice el doctor, los medicamentos juegan un papel y pueden ayudar mucho, pero sí pondría yo el matiz en el hecho de que cuando tenemos un problema más a fondo de que no sabemos regular nuestras emociones, donde crecimos en un entorno con un tipo de crianza donde la expresión emocional se reprime o se evade o se anula, se niega, esto puede ser un tema de mucho más que afecta a nuestras capacidades resilientes, nuestras capacidades de afrontamiento. Entonces, en esos casos, no necesariamente el medicamento es la solución solamente en sí. Siempre la psicoterapia es un coadyuvante muy importante para poder afrontar este tipo de situaciones. Y ahí también volvería a la distinción, ¿no? Entender que es normal, es parte de nuestro ser vivos, experimentar la tristeza, experimentar un decaimiento. Y lo subrayo porque creo que estamos en una etapa en donde se hace un énfasis, se sobrevalora, está totalmente sobrevalorado, el estar alegres, el estar felices, el estar excitados, cuando esa es un estado que nos habla de que las cosas pueden ir bien, pero tampoco nuestro cerebro está diseñado para estar todo el tiempo con estos golpes de dopamina, porque eso también es nocivo, eso tampoco nos habla de una buena salud. Entonces creo que la parte psicoterapéutica es muy importante cuando estamos sintiendo que nos cuesta trabajo lidiar con las emociones, porque las emociones son parte de nuestro ser vivo, y aprender y enseñar nosotros somos los que enseñamos a los niños, a los adolescentes, a expresarlas, a manifestarlas, a vivirlas. Y si nosotros de entrada nos vamos a los fármacos, ya estamos dando una señal difícil de manejo de algo que es parte de nuestra condición vital, ¿no? Entonces sí dejaría también esta parte de la psicoeducación, claro, y la psicoterapia como un coadyuvante fundamental antes de preferencia, sí, claro, de acudir a los fármacos, ¿no? Aquí hay una cuestión muy interesante que, en resumen, siempre se debe de consultar a una persona
que maneja la situación a nivel profesional. Lo más difícil es llegar a un diagnóstico. Y en relación a lo que comentaba el doctor Miguel, la doctora Alicia, y si me basara al comentario o pregunta que se hizo, la depresión desde el punto de vista práctico, tiene dos causas. Las causas pueden ser endógenas, que vienen de uno mismo, de algo que nosotros no alcanzamos a comprender, y no voy a ahondar en el tema. Personas que en un momento dado pueden tener un cáncer de colon, la primera manifestación va a ser depresión. Okay. Esa es una causa endógena. Cuando hay una causa como la que nos plantea esta persona, es una causa exógena, porque lógicamente después de una vida en pareja, que se rompa esta, si es, vamos, una situación en condiciones de conflicto y no de un común acuerdo, y todavía perder la propiedad de decir, estoy perdiendo casa, vestido, sustento, y todavía a mi pareja de tantos años y mis hijos en entredicho, pues lógicamente la causa es exógeno. Ahora, ¿por qué lo señalo? Y voy a entrelazar las dos cosas. Es lo que sucede en mi especialidad en traumatología ortopedia. ¿Cuántas personas pueden tener alguna manifestación a nivel del músculo esquelético? Y no lo digo de ninguna forma despectiva. Y primero van, y por eso es tan importante la economía, con el huesero, con el sobador, con el quiropráctico, con el médico en rehabilitación física, y que de una o de otra forma la perspectiva es diferente, porque no quiere decir que todo este tipo de lesiones vayamos a terminar en cirugía. Nosotros debemos de trabajar en equipo. ¿Por qué lo señalo? Y englobo los dos comentarios. Yo ya tengo en un momento dado un perfil que está involucrando un aspecto orgánico y emocional de una persona, tengo que clasificar a lo que me voy a enfrentar. Efectivamente, por idiosincrasia en nuestro país, el decir de primera instancia, vas a ir con un psiquiatra, técnicamente va a involucrar, y estoy hablando del común a nivel general de nuestra población, de decir, yo no estoy loco, ¿por qué me va a mandar? Y entonces tampoco nos podemos volcar al aspecto de psicología o psicoterapia, porque lógicamente la arista es diferente. Aquí la moraleja es de que se trabaja en conjunto. Se trabaja en conjunto, ¿por qué? Porque normalmente la psicoterapia, la reflexión, etcétera, va a cambiar hábitos de vida en el sentido de reparar un trastorno, vamos a llamarle emotivo. Si por X o por Z no se llega con ese tipo de orientación a solucionar el problema, efectivamente nos tenemos que ayudar, no porque sea juez del diablo y estar con las dos partes, de medicamentos que pueden ayudar, porque cuando se hace repetitivo la situación de lo que orgánicamente condiciona la depresión, de no tener, entre comillas, secreciones adecuadas de lo que no voy a ahondar, neurotransmisores, tenemos que hacer uso de medicamentos que nos hagan en un momento dado salir adelante, porque si no, me vuelvo a meter en psicoterapia. Podemos caer en esos ámbitos de depresión si no tenemos un medio ambiente familiar, de amistades, en algún tipo de dependencia. ¿Cuánta gente está deprimido y en lugar de buscar una situación profesional, cae en el vicio? Ya no digo de, si no fumaba, ahora fumo. Sí. Y si no bebía, ahora bebo. Y si me dicen que puedo utilizar tal sustancia nociva, la uso. O vapeo con los Y chavos. lógicamente eso no va a solucionar el problema. Al contrario, lo va a hacer todavía mayor.
O también la dependencia a los propios medicamentos. Exactamente. También eso se Por fomenta eso mucho. vuelvo a ser repetitivo. Es como nosotros. Ujú. En esta época del año, ¿cuántas personas acuden? Porque lamentablemente no evolucionaron adecuadamente en su cirugía y ya se tienen que presentar a trabajar. Ujú. ¿Cuántos médicos y cualquiera puede decir, perdí a X Ujú. familiar? Esa es una causa, vamos a llamarle Sí. exógena, para que uno se sienta deprimido. ¿Cuántos pacientes fallecieron? Muchísimos. Y si aquí en un momento dado empieza el conflicto, porque ¿cuántos de nosotros como médicos, es como lo manejo a nivel de teología, los sacerdotes también se confiesan, Ujú. y por eso existen los obispos y los cardenales y lo que sea? Antiguamente se señalaba quiénes son en el área médica los que deben de ir a psicoterapia al menos 2 veces por año. Los oncólogos. ¿Por qué? Porque técnicamente estaban tratando a un ser humano que sabían que más tarde que temprano Sí. ya no iban a volver a ver. Claro. Esto lo pongo de manifiesto para la gente que nos escucha, porque técnicamente lo principal es reflexionar en que algo me está sucediendo a mí. Aceptar que esa situación me está generando un conflicto, un padecimiento, una dolencia o algo. Y ver dentro de mis capacidades, y por eso es la importancia de las políticas sociales, a dónde voy a recurrir. Porque antiguamente hasta decían, ¿cuáles eran los mejores psicoterapeutas? Los ¿Qué dicen? peluqueros Ya, sí. o los estilistas. Porque Ok. mientras esperas, tomas una revista ahí de las que tienen y empiezas a platicar con el de al lado, y cuando ya te va a cortar el pelo, sí, Santiago, ¿cómo ha estado? Oye, ¿y cómo está el vecino? Y que fulano y mengano, ¿y qué opinas de la situación? Y ese América en un momento dado fue favorecido por el árbitro y los condenados Pumas, todo. Y ahí eso es una catarsis que desde el punto de vista de religión ya no se ha fomentado tanto, que era el acto de constricción, que en realidad era una autorreflexión, Sí. y plantearla ante otro ser vivo que es el sacerdote, para que cuando nos decía, tiene usted que ir a comprar la Biblia y leer todo un capítulo porque su caso está muy... Pero y es que de decir, verdad- ¿y cuál es la circunstancia? Ya cumplías con tu penitencia y salías, y es la ventaja que dan las distintas religiones, de un sentido de paz y tranquilidad, al menos temporal, interna, de decir lo que venga. Claro, y ese ejemplo que da, doctor, se me hace bien valioso, esto del peluquero, Sí. porque creo que lo que nos habla es de que somos seres de conexión humana. Ujú. Y necesitamos esa conexión. Y esa conexión la podemos tener hasta con alguien que pueda ser no tan integrado a nuestras vidas. Pero que también nos habla de lo que puede ser una calidad deficiente o difícil de nuestras conexiones más significativas. Sí. Y que en estas temporadas eso se nota más, ¿no? Porque revivimos las historias y las circunstancias que nos llevaron a tener esos vínculos que no son tan sanos, que muchas veces detonan en nosotros reacciones desagradables, desde malestar hasta ansiedad o la propia depresión, ¿no? Porque tiene mucho que ver, como decía en un principio, con estos vínculos de apego que se tienen y que hacen que nosotros necesitemos esa cercanía humanamente hablando. Por eso digo, aun cuando se tome y con todo el respeto y cariño la decisión de que alguien diga, pues que no quiero estar con nadie, bueno, trata de ver esta parte de tener un vínculo sano contigo mismo y ver hacia los demás qué es lo que está siendo un detonante que efectivamente tú lo veas como una autoprotección, porque prefiero estar conmigo que en una situación en donde siento que no va a haber esa capacidad de respeto, de empatía, de comprensión. Y bueno, si es algo que necesito, me lo voy a procurar de alguna forma, ¿no?
Entonces creo Claro. que me gustó por eso Sí, esta por parte, supuesto. ¿no? Y también me encanta lo de la metáfora con el peluquero. Ajá, Sin embargo, la ventaja que tenemos los psicoterapeutas es que además tenemos una preparación que, claro. si bien eso se hace catarsis, y está bien porque ya escucho a uno de mis pacientes diciendo, pues ya voy a ir con el peluquero en lugar de ir contigo. La pequeña gran ventaja es que tenemos un método para ayudar a las personas a reflexionar y a plantearse objetivos, metas, acciones reparatorias, comprensiones que de pronto requieren un poquito más de tiempo y de trabajo. Y que en esta guía, yo creo que de un alto porcentaje de gente que toma terapia, hasta su economía se mejora. Hay gente que Sí, dice, claro. no voy porque cuesta muy caro. Pues, ¿qué crees? La terapia te puede llevar a que ganes lo suficiente para tu terapia y para más, ¿no? Porque a mí me preocupa mucho que hay también este mito, esta idea de que es una rentita que estoy pagando, ¿no? Así lo viven muchas personas, devaluando completamente su propia salud mental como un elemento, así como pagan los cigarros, hay gente que se gasta no sé cuánto, no quieren pagar la Por consulta, pero cantidad, pues, sí. consumen 2 cajetillas de cigarro al día, O de otras o sustancias. la jarra otros del fin de estimulantes. semana de 1,000, 2,000, 3,000 pesos, en lugar de pagarse un tratamiento que sin lugar a duda les va a traer beneficios en muchos sentidos. Claro, y perdón, doctor, ¿no? Para también afinar este Ujú. tema con lo del peluquero o el estilista, pero también darse cuenta, y porque lo mencioné en un principio, este mecanismo de identificación proyectiva, ¿no? Sí. Que muchas veces lo que hacemos, y los peluqueros o las personas que tienen ciertas áreas, lo hacen con un sentido de experiencia, ¿no? Es estar recibiendo Sí. esas proyecciones, ese malestar, pero no se tiene la formación de un Sí. psicoterapeuta donde lo que vamos a ver es por qué, en lugar yo de lidiar con estos estados afectivos ansiógenos de malestar, esta sensación de pérdida de sentido, de propósito, eso no lo voy a ver con el peluquero, eso lo voy a ver con alguien que realmente me retroalimente Sí. y me permite espejearme de ver qué es lo que está pasando conmigo. Entonces, muchas veces sí creo que tendemos o podemos utilizar a la gente Sí. para ir y echar, y esto los vomitar, médicos, qué sí. barbaridad, porque Sí. quiere, doctor, que lleguen y le resuelvan, cuando, bueno, pues sí, hay cosas que podré resolver, pero hay muchas que no están en mí porque están en ti, Sí. porque son esas causas, como dice, endógenas, en donde tengo que ver qué hay dentro de mí Exacto. para poder realmente superar estados de esta naturaleza, Y estados endógeno depresivos, dentro de mí, tanto en lo biológico en lo, como en lo mental. en lo mental, en lo afectivo, en lo Sí. emocional, totalmente, perdón, doctor. Sí, en las 3 esferas. Nosotros hasta inclusive, por eso vamos de lo general a lo individual o a lo específico. Porque lo tomaba hasta en este año de personas que son poco valoradas como son los sociólogos o antropólogos sociales. Sí. ¿Y por qué? Porque lógicamente muchas veces su área o campo de acción ni siquiera es conocido. Hasta inclusive yo siempre lo señalo de mi parte de tratar en lo que yo tengo déficit de conocimiento y por eso soy un ignorante, tratar de documentarme. Antiguamente en provincia, y por eso es la importancia hasta del área que tú manejas inicialmente, Idealicia, porque en los años mozos o de infancia, las personas de mayor edad, llámale los abuelos y los bisabuelos, en provincia nos decían, vas a aprender algo, y uno hasta inclusive en su precaria edad, que le doy gracias a Dios de recordar cosas que van desde los 3 a los 5 años. Y me sentaba mi bisabuelo y mi abuelo en la entrada de la puerta de la casa. Y me decía, fíjate en las personas que van pasando. Y en aquel entonces, cuando era ni siquiera preescolar, veía gente que iba refunfuñando con la esposa y que esto y que el otro y que fue y que vino. Veía a otras a distintos horarios que le reclamaban a los hijos que había sacado malas calificaciones, etcétera, y etcétera. Veía a otros que estaban aparentemente alegres, que eran gente que se dedicaba a un oficio como pudiera ser la carpintería, la plomería, que les había salido una chambita, etcétera. Al final de cuentas, para no ahondar, en la tarde-noche me volvía
a incorporar a un ambiente, y aquí lo traduzco en relación a lo que mencionas, de mayor experiencia en la vida y de una educación informal, que era mi abuelo y mi bisabuelo, y me decían, ¿qué aprendiste en este día? Oye, papá, porque a todos les decía uno papás, fíjate que vi una señora que esto y que el otro. Esa señora está refunfuñando porque técnicamente no cumple con esto y el otro, etcétera. ¿A qué es a lo que voy? En una peluquería ponía el ejemplo, o lo citaba, porque tan solo en el peluquero, de acuerdo a cómo te aprieta el cogote, vamos a llamarle así, y entra un aspecto anecdótico de decir, si acabas de comer, no vayas a cortarte el pelo. Porque lógicamente en lo que dijiste ya bien, del eje de serotonina del intestino al cerebro, etcétera, o de circulación, o si la circulación está en mi intestino para absorber los nutrientes, y todavía un condenado peluquero malhumorado me apretaba el cogote, pues cómo no me iba a dormir en lo que me cortaba el pelo, y después me daba un zape para que despertara, y que yo dijera, pues oiga, ¿de qué se trata? Y todavía el masaje, porque es de las personas que aceptas que te estén tocando una parte de tu cuerpo. Y esa situación que es la galia, que es lógicamente muy irrigada, por eso algo que sangra muy fácilmente es el cuero cabelludo y la cara, precisamente por la irrigación, nos ponía de manifiesto cuál era la situación para que nosotros o nos expresáramos o no nos expresáramos. Porque lógicamente lo que señalaste es una gran verdad. Yo no voy a competir y ni poner a competir a una persona en un ramo como es la peluquería, la barbería, estilismos, cambios de imagen o como ahora se llame, a una psicoterapeuta o a un psiquiatra. Y ahora señalo que tengo a mi lado perfectamente a dos profesionales, porque, y lo digo abiertamente, yo he aprendido mucho del doctor Miguel Ángel en el sentido de un grupo etario o de edad sumamente importante que son los niños. Porque muchas veces a los niños no los vamos a educar a lo que a nosotros nos parece lo práctico, lo impráctico, no les vamos a robar su inocencia ni esa edad de su perspectiva de la vida, que pueden jugar hasta con un simple envase actualmente de refresco desechable y pensar en que les debo de comprar el Lego y que esto y que el otro y todo. Ni en esta vida todo es materialismo, pero tampoco en esta vida todo es simplicismo. Y lo traduzco hasta inclusive a cualquier candidato que pueda ocupar un puesto a nivel político, lo primero que debería de presentar en el currículum es una evaluación de psicoterapia. ¿Por qué? Porque tienen mucho resentimiento, si no lo digo por malo, hasta en su niñez ni siquiera jugaron con sus heces fecales y lógicamente en edad madura lo van a proyectar en la toma de decisiones. Que afectan a muchos. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad no estamos ni los buenos, ni los malos, ni los ricos, ni los pobres. Deberíamos de aspirar a una situación, vamos a llamarle, y que no es el término adecuado tal vez también a nivel de antropología o sociología, a nivel de vivir una clase media social, porque estaría basada en una convivencia. Ni estoy, entre comillas, en el aspecto más bajo, pero tampoco estoy con el resentimiento de estar en lo más alto. Y a lo mejor esa convivencia, si no hay para, entre comillas, pavo al horno y lo que tú quieras, pues a lo mejor convivimos con un pollito rostizado y unas papitas. Claro. No hay más. Creo que esto va directamente a lo que nos están comentando a nuestros radioescuchas y que sería bueno escuchar sus retroalimentaciones. Dice Karime, ya se ha perdido el verdadero valor de la Navidad, ya todos son regalos y si uno no tiene para dar, también por eso se llega a deprimir. Yo tuve un novio que nada de lo que le daba le agradaba y siempre me decía que nada le gustaba de mí. A partir de eso dejé de disfrutar muchas cosas y mi pregunta es, ¿qué se necesita para tomar terapia, doctores? Esto lo pregunta Karime.
y vamos a retomarlo, ¿no? Pero lo quisiera vincular también con lo que dice Juan Carlos. Mi hija en estas fechas se pone muy triste porque dice que no tiene lo que sus amigos. Yo trato de darle todo, pero a veces es imposible. ¿Qué puedo hacer para darle o enseñarle el verdadero valor de estas épocas? Felicidades a todos, que sea lo mejor, ¿no? Y finalmente en el caso de Pamela, que dice, quiero mandarles un enorme abrazo y felicitación por el programa. Esta época es de más tristeza porque recordamos lo que no vivimos, hicimos y añoramos. Para algunos es más difícil que a otros y mi pregunta es, ¿a qué se debe? Porque una persona tiene más resiliencia que otras. ¿Cómo recrearla? Gracias, Pamela. Creo que tocan el tema de lo que significa la Navidad y cómo nos afecta emocionalmente. Sí, están súper buenísimas para todo un programa para completo. todo un programa. Que es de cierta forma lo que estamos. Rápidamente, les he venido hablando algunas veces aquí de la mentalización, que es un proceso muy importante. La última persona que pregunta qué hacer, Pamela, ¿no? para poder modificar esta situación. Yo lo primero que me viene a la cabeza es ser agradecido. Por ahí dicen, siempre me estoy fijando en el pasto más verde de mi vecino que el mío, ¿no? ¿Cómo puede haber una diferencia? Tendría que aprender a fijarme en lo que tengo, en lo que no me falta, porque en esta sociedad, en esta educación que hemos tenido ya por muchos años, siempre estamos mirando y comparándonos con el otro. Devaluando, hay otro mecanismo psíquico ahí que se llama escisión, que es un mecanismo en el que tiendo a ver o todo lo bueno o todo lo malo. Y entonces cuando me divido, tiendo a idealizar o a devaluar. Y entonces lo que no lo tengo, lo veo idealizado, porque además no conozco a fondo cómo está haciendo para esta persona. Las personas que ponen su Facebook fotos maravillosas, fantásticas, y después te enteras que su vida está bastante gris y vacía, ¿no? Incluso. Entonces, creo que el ser agradecido es una fórmula muy, muy buena. En la segunda pregunta, quisiera contarles una anécdota, ya creo que alguna vez la he contado por acá, pero cuenta esta historia de un hombre que tenía un hijo al que le gustaban los autos deportivos caros. Era un hombre que amaba profundamente a su hijo, a su familia, y él era un taxista. Entonces no había manera de que él en su vida pudiera tener un auto deportivo caro. Sí, claro. Sin embargo, el papá quería hacer algo para que su hijo sintiera y viera que para él era importante sus intereses. Y se puso a pensar, ¿qué haré? Y estaba muy conmovido y emocionado de ver que su hijo quería saber de carros y demás. Y entonces se le ocurrió a este hombre un día mandar un correo electrónico a varias compañías de autos deportivos caros, bonitos. Y les dice, oiga, yo soy un padre así, mi hijo le encantan, yo difícilmente voy a tener la posibilidad de darle a mi hijo una cosa como esta, pero yo sé que ustedes hacen pruebas de manejo. ¿Qué posibilidad habría que ustedes me permitieran de hacer una prueba de manejo en uno de sus autos que a mi hijo le gustan y que nos permitieran, no tengo para pagar, no lo voy a comprar, pero cabría la posibilidad? Dice este hombre que en menos de un día le respondieron 3 o 4 compañías. Señor, venga, aquí le ponemos un chofer y lo llevamos a un paseíto breve con su hijo. El hombre se preparó y el siguiente viernes, antes de que saliera su hijo de la escuela, pidió permiso, lo sacó del colegio y le dijo, te tengo una sorpresa. Y el niño, pues muy sorprendido, ¿de qué se trata, papá? ¿No? Le tapó los ojos, lo llevó a la agencia de autos. Ya que estaban en el carro y arrancaron, le quita la mascada esta, y el niño estaba que no daba crédito a lo que estaba viviendo y a lo que estaba pasando. ¿Cuánto se gastó? Varios minutos en pensar, en reflexionar, en idearse algo para hacerle esta sensación a su hijo. Y ese recuerdo a este hijo se le va a quedar para toda la vida. No necesitas tener dinero. Necesitas enseñarle a estos papás que me preguntan ¿qué hago? A veces fallamos como padres cuando nos vamos con la bola, ¿no? Hay momentos donde es bueno ir con la bola, pero hay momentos donde no es bueno ir con la bola. Porque el tiempo, y se los he dicho también varias veces, siempre lo digo, yo estoy en contra de aquella frase que algún psicólogo dijo que a los hijos hay que darles calidad de tiempo más que cantidad. Para mí eso es una payasada. A los hijos y a todo lo que nos hace exitosos,
hay que darles calidad y cantidad de tiempo. Claro. ¿Sí? Porque el tiempo es lo más valioso que tenemos. El segundo que acaba de pasar ya lo perdimos. Y hoy ustedes me regalaron este momento a mí y yo a ustedes. Y esos son el tipo de valores que poco a poco tenemos que ir enseñando a nuestros hijos para que sepan apreciar y valorar lo que de verdad vale en la vida. Claro, y es que desde el punto de vista cerebral, para que una persona pueda diferenciar entre calidad y cantidad, tiene que madurar las estructuras cerebrales y eso se va a lograr teniendo presencias que retroalimenten y generen este sentido de conexión. Digo, eso por aquello de que con la calidad, no, un niño no puede juzgar, eso es lo que siente. Y yo sí, lo que voy a sentir es la ausencia, Así si es. no está esa persona importante para mí, ¿no? Y en ese sentido creo que lo que nos comentan es ver cuál es el significado que está teniendo, o sea, qué sentido, pues somos seres, a diferencia de otras especies hermosas con las que convivimos en este planeta, pero nosotros le damos un sentido a nuestra existencia, un propósito, y eso tiene que ver mucho con estos vínculos. Aquí lo pienso por aquello de Karime, que dice, es que un novio que nada le agradaba, pero que nada le gustaba. Entonces mi pregunta es, ¿por qué estaba con una persona así, no? Sí. Y la pregunta quizás es, ¿y tú te gustas a ti misma? Exacto. A lo mejor creciste en una situación en donde estabas acostumbrada al rechazo y te estaba retroalimentando algo que te es familiar, pero que no quiere decir que te esté valorando, pero para empezar, uno lo tiene también que trabajar, ¿no? Mira, para verlo un poquito en el chismecito, Ajá. no sé si ya vieron la serie esa de la Gloria Trevi. No. Ujú. Hay una escena, al final la serie va planteando cómo esta muchacha de 15 años se vincula con un hombre varios años mayor que ella y acaba ella y otras niñas siendo completamente abusadas y explotadas por este tipo. Sí, claro. Pero ella va evocando recuerdos, ¿no? Hay escenas donde recuerda que su mamá le decía, te pego porque te quiero, esto me duele más a mí que a ti. Y entonces en la mentalización de esta niña, ella El entendió maltrato es parte que del el amor. maltrato es parte del amor. Y entonces, cuando este cuate la dejaba sin comer, la humillaba, les pegaba horriblemente a las chiquillas por el testimonio que ella hace, pues ella lo veía, pues es que él me quiere, así me demuestra el amor. Y a veces hay familias donde enseñan esto y obviamente es un error gravísimo, ¿no? Claro, creo que ahí... Perdón, no, doctor, adelante. Aquí es interesante sumando estos dos comentarios y no porque sea uno muy anecdótico. Hoy antes de llegar al programa estaba viendo en X canal a personas que estaban formadas para adquirir la vacuna de Pfizer para el coronavirus. Es interesante porque todos aprendemos de todos y todos necesitamos de todos. Y había una persona que decía, ¿y usted por qué está formada? La estaba entrevistando. Y era una señora más o menos entre 60 y 70 años y decía, yo padecí de coronavirus y muchos de mis familiares. Y me costó mucho dinero y casi lo traduzco, desgaste emocional y familiar y no quiero pasar por ello. Y cuando la persona que la entrevistaba le decía, pero es que tiene que pagar sobre 1,000 pesos, ¿sí? Por la vacuna y la aplicación. Eso no es nada a lo que yo viví, en base a las experiencias. Sí. Pasó, entrevistaron a otra y después llega X personaje y le vuelven a hacer las mismas preguntas o interrogatorios. Y decía, bueno, yo porque voy a invertir parte de lo que le dieron a mi hijo de aguinaldo y lógicamente por lo que he escuchado, ahí está la importancia de los medios de comunicación y cómo lo expresas, de que soy por edad vulnerable a la enfermedad. Okay. Y prefiero invertir y que me vacunen, aunque ahí viene el nombre y apellido a las cosas y a lo que vivimos y que acostumbramos y mal acostumbramos. Pero la verdad es de que el gobierno debería de darla gratuita. ¿Por qué cito este ejemplo? Porque el gobierno puede decir, bueno, yo estoy mandando y estoy dando gratuitas 2 vacunas X o Z. ¿Por qué siempre tenemos que ir a un conocimiento más profundo?
Sí, pero son vacunas que no están comprobadas ni avaladas. Y que ese recurso, en buen plan, pudiera utilizarse mejor en educar en ciertas cosas a nuestra población. ¿Por qué lo señalo? Porque va en relación a lo que muchas veces nos cuesta trabajo como nación, como país, porque no me gusta establecer el término de pueblo. Y para la gente que le gusta el cine, hay una película que se llama Perfume de Mujer con Al Pacino, y que él hace, entre comillas, el protagonista de un, entre comillas, situación de guerra de un personaje, y que quedó ciego. Y que aún a pesar de que está ciego, hace una vida completamente normal. Y a la persona que contrata para que sea su chofer, es presa de una injusticia. Y cuando aparentemente por X sector socioeconómico alto le van a imponer el que se aísle o sea rechazado de la universidad en donde estudia, pues lógicamente nadie lo defiende. Y quien en un momento dado toma esa responsabilidad, pues es el personaje que interpreta Al Pacino. Y al final de cuentas, tiene que ser, entre comillas, un héroe de guerra, el que ponga el dedo en el renglón para que no se cometa esa injusticia. ¿Por qué lo señalo? Porque lo que en el transcurso de esta mañana hemos vertido, y que va en relación a un tema que después podemos tratar, es precisamente cómo nuestra nación, nuestra población, se ha manejado en un sector de injusticia, en un sector de rechazo, y que hemos vivido día a día, parece mentira, como cuando se mete la humedad en una casa, y que nos va a tocar mucho trabajo sacarla, pero lo principal es reflexionar y tener conocimiento de lo que en realidad queremos, porque hasta me adelanto en las conclusiones que puedan vertir ahora. Tenemos que reflexionar porque el año próximo sí es muy importante en nuestro país, en nuestra nación. Tenemos que documentarnos, no nos tenemos que dejar llevar por la charlatanería, porque como sea, se los digo sinceramente, de acuerdo al grupo etario que nosotros, o en mi caso, estoy viviendo, sabemos que un día más de vida es un día más para agradecerle a Dios que me ha dado vida, salud, trabajo, experiencia, convivencia, en fin. Porque es la situación que mencionabas de los animales. Los animales no tienen, entre comillas, la infraestructura de que en alguna ocasión van a estar fuera de este mundo, de lo que es la muerte. Claro. Y nosotros como seres vivos sí debemos de tener y tenemos esa condición, que lo único cierto en esta vida es que en alguna ocasión tenemos que dejarla. Pero ¿qué es lo que vamos a dejar o a trascender para con los demás? Exacto. Claro. Y son etapas ideales en sentido afectivo y de ambiente también, digamos, en el entorno para reflexionar todo esto, ¿no? Este tema de la trascendencia, y que creo que como conclusiones también, tomando un par de preguntas, las que nos están llegando. El caso de Susi, que dice: ¿qué puedo hacer para sobrellevar la tristeza? Y si perdimos a un familiar, ¿recomiendan colocar en la mesa un lugar para recordarla? Susi plantea esto. Y Georgina dice: a veces las personas no valoran el tiempo que les damos, y nuestro gran problema es que no identificamos cuándo el amor es verídico y cuándo por interés. Sería bueno que nos enseñaran a hacer lo que es el amor sano, dice Georgina. Y lo planteo porque creo que en ambos casos, de alguna manera, reitero, nos hablan de esa calidad de vínculos, pero también de esas memorias que se tienen, y para poder precisamente, como pregunta Susi, sobrellevar la tristeza, creo que un aspecto clave es trabajar esas memorias. Bueno, en lo personal trabajan en la línea de la psicotraumatología, en el sentido de que muchas veces es de lo que está detrás o tiende a estar detrás de nuestros estados afectivos. ¿Qué memorias, qué recuerdos, qué estamos resintiendo y qué papel ha jugado en la configuración de mi propia biografía personal y de los vínculos que tengo, ¿no? Y cómo esas memorias y esas relaciones y esos vínculos me están ayudando a tener un procesamiento sano del duelo,
el caso de la persona que dice pongo o no lo pongo, es como tú lo sientas y como puedas reprocesar el hecho de que ya la vinculación con ese ser amado que ya no está, ya se da en otro plano. Nosotros trascendemos. Y bueno, pues creo que esa es una etapa crucial para replantear estos vínculos, ¿no? Y tratar de darles la mayor calidad. Muchas gracias, doctor. Si quieran concluir para irnos despidiendo Sí, de nuestra pues, amable audiencia. Yo le diría a esta persona que efectivamente depende, aunque me ha tocado ver casos de pacientes que pasan 8 años y siguen poniendo el plato al familiar, y eso pues ya habla de un tema que requeriría de una atención especializada porque es un duelo atorado, no resuelto. Como parte de un primer momento, la negación, o sea que sería, no está, pero hago como si está, puede ser algo que es parte de la elaboración. Pero si esto se prolonga a lo largo del tiempo, claro, ya estamos hablando de una desconexión con la realidad o una negación a aceptar la realidad. Y que después de esto, al dejar de poner el plato, a lo mejor puede venir, como dijimos, las etapas del duelo, que puede venir la ira, le puede dar mucho coraje porque se fue, porque no está, se puede deprimir, se puede empezar a hacer una negociación de, bueno, es que era mejor o acepto que ya pasó para que finalmente lo acepte. Yo quisiera agradecerles a ustedes, ¿no? Realmente para mí han sido una plataforma y un soporte para poder llegar a más personas. Les agradezco infinitamente, mi equipo y yo les agradecemos pues todo el espacio y la confianza que nos han brindado, y eso no tiene precio. A la gente les insistiría, seamos conscientes, el doctor cierra con algo que me parece fundamental, que es no nos vayamos con la primera información que recibimos. Tenemos que volvernos personas críticas, personas que hacen un juicio fundamentado en evidencia. En la ciencia ya lo que se llama la evidencia. Tratamientos basados en evidencia es que se hizo todo un método de investigación para comprobar. Entonces, no se vayan con lo barato y vayamos formando a nuestros jóvenes para que aprendan a hacer eso. Está bien ser rápidos, está bien ser divertidos, está bien hacer las cosas veloces, pero invertámosle tiempo a esto que nos va a dar calidad en muchas cosas. Claro, perdón, doctor, nos está pidiendo nuestra queridísima productora Sai que sí puede dar sus datos. Sí, por supuesto. Recuerden que tenemos Iscalti Ayuda. Iscalti tiene varias sedes en la ciudad. Clavería, Lomas Verdes, Lomas de Chapultepec, Interlomas. Nuestras sedes con una cuota más accesible están en Clavería y en Lomas Verdes. Pero si no pudieran pagar el costo de especialistas, tenemos un programa que se llama Iscalti Ayuda, que son pasantes de psicología que dan el servicio de psicoeducación, que son supervisados, que hacen unos muy buenos diagnósticos y que van acompañando a las personas a entender las problemáticas que tienen, y el costo es bastante accesible. Hacemos un estudio socioeconómico y ahí ya pueden tener como el soporte y ayuda. Pues muchas gracias, doctor. Tus datos. Gracias, muchas gracias. En mi caso como psicoterapeuta, me ubican en el WhatsApp 55 16 87 81 71 y en mis redes, que es @mfcp, que es Mindfulness y Capacitación, Ali Ortiz. Ahí estoy en todas las redes, o en Mindfulness, Educación y Psicoterapia en Facebook. Muchísimas gracias, doctor, pues también usted nuestra parte, muy agradecida también con ustedes, con este espacio. En esta vida, lo que se señala hasta ahorita es una gran realidad, ni siquiera estoy diciendo una gran verdad. Nosotros aquí nos debemos, y había una persona que decía, mientras recuerdes a alguien, no se va del todo. En este caso, cito al doctor Canales, ¿sí? Y no vamos a decir este es su lugar, este es su recuerdo, porque no es lo mismo recordarlo desde un punto de vista reflexivo a quedarnos en un momento dado con una situación renuente. En relación a lo que brindas como apoyo, una vez más queda de manifiesto que el querer es poder. Pero técnicamente aquí cito hasta las enseñanzas desde el punto de vista oriental de decir, a una persona no le des el pez diario, enséñalo a pescar. ¿Por qué? Porque lo que no se hace con disciplina, trabajo y responsabilidad, lamentablemente nunca se va a valorar, y en esta vida nada es gratuito. Así es. Y ante todo les agradezco a las personas que nos han visto, nos han escuchado, a este grupo que hasta Sai y otras personas que están fuera en un momento dado de imagen, la trascendencia que ha tenido este programa,
y lo único que nos queda es darle gracias a Dios, y reconozco a todas las religiones que nos dé vida, salud, trabajo, experiencia y sobre todo la posibilidad de ser cada día mejores en el ámbito en el cual nos desarrollemos. Muchísimas gracias, doctor. Y no sé, permítame por favor también, yo quiero dedicar esto a mi esposo que ya no está, y a todas aquellas personas que perdimos familiares en la pandemia. Creo que apenas van a ser muy poco tiempo y todavía está muy fresco. Y creo que va a ser una etapa muy complicada en general, pero creo que ir procesando esto. Entonces, un abrazo. Tristemente son demasiadas personas que perdimos familiares, y esposos, hijos, padres, hermanos, amigos. Pues fue una cuestión muy trágica. Y creo que pues estamos aquí para ayudarnos y para salir adelante, ¿no? No, y agradecer por esas vidas. No, y Como el perdona doctor que te fue en ese interrumpa, contexto. porque si se dan cuenta, varias veces a mí me ha tocado la misma situación que ahora está proyectando Alice, y que nosotros no por ser médicos dejamos de ser seres humanos, comunes y corrientes como todos los que nos están escuchando. Y por eso es muy importante las decisiones que en nuestras manos está a tomar, porque por malas decisiones, y aunque no me interesa quien nos escuche, en malas decisiones en lo que a mí respecta, que es mi ámbito, en el sector salud, condicionó muchas pérdidas humanas, nada más por la necedad de no tener el recurso basado en evidencia y en experiencia para que esto no hubiera sucedido. Pero no quiero ahondar, porque por el contrario hay que tratar de convivir, reflexionar y en estos días unirnos como sociedad, como familias, como hijos, padres, etcétera, etcétera, y hasta con nuestras mascotas. Totalmente, ¿Okay? totalmente. Pues un Gracias. Gracias a todos. Y un gran abrazo y los mejores deseos. Hasta Muchas pronto. gracias. Bye. Bye. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para Todos. Dale like a esa campanita y por favor síguenos en Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube. El programa número 1 de temas médicos día a día. Saludos.